Hola, buenas tardes. Mi nombre es Imelda Galvez. Actualmente curso quinto cuatrimestre de la Universidad de Tijuana, Campus San Quintín, en licenciatura en Psicología, y les voy a hablar sobre los 10 mandamientos de Fernando Savater. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día del Señor. El cuarto es: honrarás a tus padres. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios ni mentiras, no desearás a la mujer del prójimo, y por último, no codiciarás los bienes ajenos. Pensar en los 10 mandamientos puede ser algo muy antiguo. Sin embargo, cuando pensamos en la religión, en Dios, en la iglesia, automáticamente viajamos a cuando éramos chicos y pues para hacer nuestra primera comunión o para hacer la confirmación, y pues automáticamente viajamos a nuestra infancia. ¿Por qué? Porque la religión ya es algo que nuestros padres nos inculcaron y que ya tenemos arraigados y nunca preguntamos el por qué, ni para qué, ni si era verdad o consultamos fuentes. Simplemente con nuestra fe creíamos. Algo que me llamó mucho la atención al principio del libro fue que decía que muchos historiadores y defensores ortodoxos de la fe decían que tenían varios puntos polémicos, como por ejemplo que no existía un Jesús como tal, así como lo conocemos, sino que era una suma de muchas personas que se llamaban Jesús, ya que ese era el nombre más común en esa época, y pues la historia se fue narrando a como el pueblo le iba a poder entender mejor. Ahora vamos con el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Se me hizo que en el primer capítulo el autor empezó demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque él empezó a cuestionar cosas que a lo mejor no muchas personas tienen el valor de decirlo en público, ya que la religión pues es muy grande. En todo el mundo hay religiones, una comunidad bastante enorme. También al autor se le hace demasiado ilógico que había plantas, había animales, había ríos, llegó un ser omnipotente y lo cambió todo. También decía que en otras religiones respetaban que hubieran más dioses, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del mar, el dios del cielo. Y pues en cambio que los cristianos eran más cerrados y sostenían que el único Dios que existía era el suyo. No tomarás el nombre de Dios en vano es el segundo. El autor habla aquí de que nosotros podemos prometer o jurar de corazón y de buena voluntad, pero no siempre lo vamos a poder cumplir, y que Dios se debería sentir halagado de que lo hagamos, porque la mayoría de las veces que nosotros decimos como no, pues te lo juro por Dios, es porque estamos en un momento vulnerable, en un momento bonito o en un momento importante. También se me hizo algo impactante que decía que también es algo bonito que con el simple hecho de decir te lo juro por Dios, nuestra palabra valía. En el segundo mandamiento también hablaba de un ejemplo de un muchacho que era un soldado y que le prometió matrimonio a su novia y que cuando regresara se iban a casar. Sin embargo, cuando pasó el tiempo y el muchacho regresó, ya no se quería casar con la muchacha porque ya no estaba enamorada, y pues fue algo que no se podía cumplir porque no estaba en sus manos. O sea, el tiempo lo hizo cambiar, pasaron varias circunstancias que hizo que el muchacho ya no estuviera enamorado y pues fue muy juzgado. El tercero es: santificarás el día del Señor. Aquí me di cuenta de que el autor estaba tipo burlándose o simplemente le daba gracia el que este fuera el mandamiento más divertido de todos. ¿Por qué? Porque hablaba de fiesta, de celebrar, que no se les hacía justo que el único día que descansaran lo tuvieran que pasar en la iglesia, y que pues no por eso iban a ser malas personas. También un punto que me gustó mucho de este mandamiento fue cuando el autor decía que muchas personas se referían a que tenían que vivir para trabajar, cuando la realidad es que se necesita trabajar para poder vivir, y que las personas no deberían de sacrificar su vida por trabajar todo el tiempo. Después sigue: honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí el autor decía que se le hacía algo lógico, ya que nosotros cuando nacemos automáticamente llamamos a nuestros papás. Sin embargo, aquí tomó un punto muy importante. Hablaba de cuando los padres son tóxicos y piensan que honrarlos es hacer todo lo que ellos digan. Y pues que nosotros somos libres y que podemos cumplir nuestros propios sueños. ¿Por qué? Porque hay papás que a veces quieren que los hijos cumplan los sueños que ellos tuvieron de jóvenes y que no pudieron cumplir. Y pues en los tiempos de antes los papás sí tenían más autoridad ante los hijos. Por ejemplo, si una persona quería ser doctora, su sueño era ese, y el papá tenía un negocio familiar, pues el papá quería que el hijo se hiciera cargo de... Pues también hablaba que hoy en día los jóvenes son muy importantes porque ya son tomados como el futuro. Y pues aquí había una parte un poco
controversial porque también hablaba de que hay algunos casos en los que los papás no se hacen cargo de los hijos y son dados en adopción y pues los hijos iban a querer a los padres adoptivos. El siguiente es no matarás. El autor decía que este se le hacía el más lógico y con el que más estaba de acuerdo. El siguiente es no cometerás adulterio. Este para mí fue mi favorito. ¿Por qué? Porque habla de que tener sexo o tener relaciones no es malo. Y pues es verdad, es muy importante hablar sobre la sexualidad. Aún hay muchas familias en donde existen muchos tabús y los padres no quieren hablarles de sexualidad a los hijos, a pesar de que hay mucha información en las escuelas, en internet. Y pues este es un factor de muchos embarazos adolescentes. También hablaba de que tener relaciones antes del matrimonio o sin amor era algo completamente normal. El siguiente es no robarás. Aquí el autor dice que también está de acuerdo al igual en no matarás, que es un mandamiento muy justo. Sin embargo, hay una interrogante muy interesante. ¿Robar también es malo cuando un padre roba para darle comida a su hijo? Ok, quizás sí, quizás robar siempre es malo porque pues robar es robar. Sin embargo, aquí en México pues sabemos que a veces no hay muchas opciones para poder tener un salario bien o muchos empleos, pero pues es la realidad. El siguiente es no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Este se me hizo un poco chistoso porque nunca lo había pensado así como tal. Hacía primero una pregunta, ¿se puede hablar sin mentir? Luego decía, como un ejemplo, las películas no son reales, sabemos que son ficción y sabemos que son mentiras. ¿Eso también es pecado? Y pues aquí va la parte que se me hace chistosa. Por ejemplo, cuando nosotros decimos buenos días, aunque no tengamos pues un buen día como tal, o cuando decimos, ay, mucho gusto en conocerte, aunque no sea agradable o no nos importe conocer a la otra persona. Y pues al final de cuentas nos damos cuenta de que en realidad pues sí todos mentimos. El siguiente es no desearás a la mujer del prójimo. Este para mí se me hizo el más importante y el más realista. ¿Por qué? Porque decía que no se le hacía bien el que dijeras no desearás a la mujer del prójimo como si la mujer fuera un objeto. Y pues el último es no codiciarás los bienes ajenos. Aquí decía que el ser humano por naturaleza es envidioso y que es algo que no se puede controlar, que ya viene en el instinto. Sin embargo, había una línea muy grande en envidiar a la otra persona queriéndole hacer un daño y en envidiar a una persona, pero pues esforzarse y pues todo esto a base de un trabajo honesto. Y pues como conclusión podemos rescatar que sí hay muchos mandamientos muy antiguos y otros pues muy lógicos como por ejemplo no matar o no robarás, pero aún así pues son muy antiguos y hay personas a las que pues dan la vida por su religión, dan la vida por Dios y pues todo eso se respeta siempre y cuando no se le haga daño a nadie.